Una persona que va a declarar en juicio primero da una versión totalmente diferente y llega al juicio y la cambia. Miente sobre algunos factores. Dice información que antes no había dicho. Peca por exceso, por defecto o por una transgresión de la información que había suministrado. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordarlo? Hoy vamos a ver la impugnación de la credibilidad, es decir, la técnica a través de la cual podemos hacerle ver al juez que este testigo que ha venido ante él a declarar una información antes había presentado otras declaraciones en otro sentido. Y esto será muy importante, sobre todo para afectar la credibilidad que tiene el testigo, lo cual es muy valioso al momento en el que el juez deba valorar el testimonio que se le ha presentado. Bienvenidos. Bienvenidos a Soy Defensor. En este canal hablamos sobre temas procesales como técnicas de litigación, pero también temas procesales desde el punto de vista teórico. Hablamos también de temas del derecho penal general. Hemos incursionado con algunos contenidos de derecho penal económico y también sobre derecho penal especial. Hemos ido subiendo los videos, hemos cambiado las distintas formas en que presentamos nuestras portadas, hemos intentado mejorar en la manera como transmitimos los contenidos y todo esto es únicamente gracias a los comentarios que ustedes nos dejan, a sus suscripciones, pero sobre todo a la manera como han acogido nuestros contenidos. Así que esta es una muy buena oportunidad cuando estamos a punto de llegar a 30,000 seguidores para agradecerles y solicitarle a quienes todavía no lo hayan hecho que se suscriban a nuestro canal para así poder aumentar el número de visualizaciones, pero sobre todo ir nutriéndonos de los contenidos y de los comentarios que ustedes nos dejen. Cuando se practica una prueba, es decir, cuando escuchamos a un testigo en juicio, estamos en presencia de un principio básico, que es el principio de inmediación, el cual quiere decir que el juez que habrá de tomar la decisión con vocación de cosa juzgada tiene un contacto inmediato, es decir, sin medios con la prueba. Entonces, el juez que habrá de tomar la decisión tiene que haber escuchado directamente al testigo. Sin embargo, los testigos pueden haber realizado manifestaciones anteriores ante los investigadores del Ministerio Público Fiscal, ante otras instancias, ante medios de comunicación o, por ejemplo, ante los investigadores de la defensa o incluso los investigadores de la representación judicial de las víctimas. Toda esa información previa que el testigo ha aportado en otros procesos o ante otras autoridades o ante otras partes o sujetos intervinientes o sus equipos de trabajo no tienen valor probatorio dentro del proceso. Y por eso es que uno, cuando está en la etapa intermedia o audiencia preparatoria, no dice solicito como prueba la entrevista, solicito como prueba la declaración anterior, solicito como prueba lo que el testigo manifestó ante tal otra autoridad. No, porque ninguno de esos elementos es prueba en el proceso penal, porque no estamos en vigencia del principio de permanencia de la prueba, que es un principio que sí se encuentra vigente en el derecho procesal civil, y por eso es que allá existe lo que se conoce como prueba trasladada, y por eso es que yo puedo llevar como prueba declaraciones juramentadas. Bueno, es una sistemática que se rige por otros principios. Aquí no. Todas esas declaraciones anteriores tienen varias finalidades. Una es que pueden ser prueba de referencia admisible, de eso no hablaremos hoy. Otra es que puede funcionar como testimonio adjunto, de lo que hablaremos también en otro episodio. Pero las dos cosas para las que sí se puede usar en el juicio por norma general es para refrescar memoria e impugnar credibilidad. La técnica que veremos hoy es la técnica de impugnación de la credibilidad. Y en el próximo video, dentro de 8 días, pero que lo grabaremos hoy mismo, hablaremos sobre la técnica para refrescar memoria. Entonces, la técnica para impugnar credibilidad es la siguiente. Lo primero es especificar que se puede realizar tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio. Sin embargo, cuando uno explica la técnica para impugnar credibilidad, suele explicarla con técnica de contrainterrogatorio. Profesor, y es que es distinto la manera de preguntar en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Por supuesto, recuerde que en este video hablamos del interrogatorio, en este otro hablamos del contrainterrogatorio, en este hablamos de las objeciones y en esos tres intentamos dejar claras las diferencias que existen en la técnica para la presentación de todas estas etapas de la práctica probatoria. Entonces, ¿por qué esta técnica de impugnación de credibilidad suele ser en el contrainterrogatorio? Pues como su nombre lo indica, es una técnica a través de la cual yo pretendo que ante el juez la credibilidad del testigo reciba una mengua, reciba una disminución
disminución, que el juez al momento de valorar la prueba llegue a la conclusión de que ese testigo no era tan creíble en X o Y sentido o no era creíble en ninguno de los sentidos. Yo no suelo realizar esa técnica con el testigo que yo he llevado. Sin embargo, esto no es una regla absoluta, porque puede ocurrir que el testigo que yo llevo al juicio en medio de su intervención haya cambiado la versión que me había manifestado previamente o ante la entrevista que yo le había realizado o en una conversación previa que tuvimos. Entonces no es una norma absoluta. Esta técnica se puede presentar tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio. Obviamente, si se presenta en el interrogatorio, yo debo procurar hacerlo a través de preguntas abiertas que podemos reconocer básicamente como qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y cuando ya tenemos ciertas destrezas para preguntar, hay otras maneras de decirlo, como describa tal cosa, cuéntenos acerca de, etcétera. Pero el caso es que si yo lo hago en el interrogatorio, debo respetar esa técnica. Pero la manera como solemos explicarlo es en el contrainterrogatorio, en el cual sí podemos hacer preguntas cerradas, sugestivas, y digamos que la técnica puede ser un poquito más agresiva respecto al testigo. Esta agresividad entendámosla en las mejores de las palabras. No se trata de ir como en una locomotora yendo contra el testigo en enfrentamiento directo. Y todo dependerá de las características del testigo, las características del caso, la manera como esté declarando. Todo eso tenemos que irlo percibiendo de manera adecuada. Pero verán ustedes que aunque esta técnica se suele dificultar un poco y se mantiene escuchando la objeción. Objeción no ha sentado las bases. Era una objeción que vimos en este video sobre la incorporación probatoria, pero que en este la vamos a explicar de manera específica. Y las partes, cuando esa objeción prospera y prospera, dicen, bueno, y yo entonces, ¿cómo impugno la credibilidad de esta persona? Y es muy sencillo, es de la siguiente manera. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Preguntar sobre el tema específico. Segundo, mostrar que sobre ese tema puede haber una contradicción. Tercero, mostrar que esa contradicción se puede evidenciar en una declaración anterior. Cuarto, mostrar que en esa declaración anterior se habló de ese tema de manera concreta. Quinto, mostrar cómo habría el testigo de reconocer esa declaración anterior para posteriormente, mostrándole la declaración anterior, reconociendo la declaración anterior, dirigiendo su atención hacia el fragmento, ya se le pone al testigo a leer en voz alta la contradicción para dejarlo absolutamente claro. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supóngase que en una declaración anterior el testigo había dicho que la camiseta del homicida era roja y el día de hoy en el juicio ha dicho que la camiseta es amarilla. Entonces, ¿yo cómo hago para impugnarle la credibilidad y mostrarle al juez que pese a que esta persona hoy ha venido a decir que es amarilla, en un momento previo y más cercano al hecho del cual ha venido a declarar, ya había dicho que la camiseta era roja? ¿Cómo lo haría? Entonces, supongamos que él le acabó de decir a la fiscalía, sí, claramente la camiseta era amarilla, ¿cómo olvidarlo? Era un amarillo muy oscuro y radiante, recibía los rayos del sol con toda su fuerza, era recontra amarillo. Listo. Ya esto dependerá del estilo de cada litigante, pero lo primero que yo tengo que hacer es fijar la atención sobre el hecho sobre el que va a haber una posible contradicción. Disculpe, ¿usted le dijo a la fiscalía que la camiseta era amarilla? Sí, señor. Aquí ocurre algo. Y en ocasiones le objetan. Objeción, pregunta repetitiva. Ya la fiscalía había preguntado eso. Hay jueces que admiten esta objeción, pero la verdad es que es un tris equivocado, porque la razón de ser del contra es volver sobre temas tocados en el interrogatorio y la técnica adecuada es volver a preguntar sobre un tema, obviamente no quedarse preguntando exactamente lo mismo sobre ese tema. La idea es que esa objeción no debería prosperar. Si prosperan, busquen otra manera de preguntarlo. Entonces, ¿le dijo usted hoy al señor fiscal que la camiseta era amarilla? Así es. Muchos van directo a la recompensa y la siguiente pregunta es, ¿y no era roja? O la siguiente pregunta es, ¿y usted antes no había dicho que era roja? O la siguiente pregunta es, ¿y está seguro que era amarilla y si yo le mostrara una declaración anterior no mostraría que eso tiene otro color y que ese color es quizá rojo? No. Uno debe dejar sentada claramente la posición actual, ojalá buscar unas preguntas de garantía que hagan que el testigo ya en medio de su testimonio no pueda salirse del embrollo en el que se ha metido y después llevar el objeto de la contradicción. Más o menos entonces sería, ¿ha dicho usted que la camiseta es amarilla? Así es, porque usted recuerda con claridad el color de la camiseta. Así es, y usted distingue los colores. Pues sí, señor, yo distingo los colores. Ahí yo ya le estoy dejando claro al juez que va a haber una controversia sobre ese color. Así yo no le estoy diciendo todavía al testigo, va a haber una contradicción. ¿Está usted completamente seguro y no hay ninguna contradicción alrededor? No, pero el
juez ya empieza a percibir. No, el tipo se está alinderando la frontera sobre esa información con el fin de después usarla en su contra. Pero tampoco nos podemos quedar ya 5, 6, 7 preguntas en el amarillo, en el amarillo, en el amarillo, en el amarillo, porque aburre y además nos van a objetar, va a prosperar la objeción y entonces vamos a tener que volver a empezar la técnica. Dejamos claro eso. ¿Usted recuerda haber rendido una declaración anterior sobre estos mismos hechos? Sí, señor. ¿Esa declaración anterior la rindió ante la Fiscalía General de la Nación? Así es. ¿Fue bajo la gravedad de juramento? Sí, señor. ¿Y en esa declaración usted dijo toda la verdad? Así es. ¿Y se refirió a los detalles sobre este caso? Así es. Y así como usted hoy ha dicho la verdad, en esa declaración también. Objeción repetitiva, tiene razón. Se me fue esa pregunta de más. Profesor, ¿por qué no lo edita? Porque no queremos. Quería que prosperara esa objeción. Profesor, no creo que estaba planeado. No estaba planeado, pero yo estoy loco. Entonces, ya estoy dejando claro dos cosas. Primero, he dejado claro el color que ha dicho hoy. Y segundo, he dejado claro una declaración anterior. Muchos allí aconsejan yo ahí preguntarle, y en esa declaración habló sobre el color, pero como el testigo ya se está viendo que lo estamos llevando contra las bandas, el testigo ahí suele decir, no recuerdo bien si ahí hablé sobre el color. Y resulta que la técnica que yo estoy haciendo de impugnación de la credibilidad se me va a volver una técnica de refrescamiento de la memoria y ya voy a tener que hacer otro procedimiento. Profesor, ¿cómo se refresca la memoria? Eso lo vemos dentro de 8 días. Pero la clave acá es no hacerle hincapié sobre ese punto elemental, es la manera como yo lo sugiero, sino dejar claro que una declaración anterior, que en esa declaración anterior habló sobre los detalles, que esa declaración anterior ante quién la rindió, si usted tiene clara la fecha se la puede también preguntar, pero yo no tampoco sugiero eso porque corremos el riesgo de que él diga no recuerdo bien la fecha y ahí otra vez entramos en ese terreno en el que vamos a tener que cambiar la técnica. Entonces yo digo, ¿usted recuerda haber rendido una declaración anterior? Sí. ¿Fue ante la fiscalía? Sí. ¿Usted en esa declaración dijo la verdad? Sí. ¿Fue bajo la gravedad de juramento? Sí. Listo. Si yo le mostrara a usted esa declaración, ¿estaría en la capacidad de reconocerla? Por supuesto, porque tiene su firma. Así es. Pido permiso a su señoría para ponerle de presente un elemento al testigo previo traslado a la otra parte. Proceda. Se le muestra la entrevista, la otra parte ve que es la entrevista que se le descubrió, se le pone de presente la entrevista al testigo y la siguiente pregunta ¿es esa la entrevista de la que venimos hablando? Sí. En la última página aparece su firma. Sí. Esa es la firma que usted pone en sus documentos públicos y privados. Así es. Esa fue la declaración que usted rindió bajo la gravedad de juramento. Sí. En la que se refirió a estos mismos hechos. Así es. Y en la que dijo toda la verdad. Tal cual. Tan amable dirija su atención y ojo al fragmento, y yo ahí tengo varias formas de identificarlo. Habían dos técnicas. Una es la técnica cuando estamos en virtualidad y otra es la técnica cuando estamos de manera física. Si usted tiene el testigo de manera física, yo le aconsejo que con un lápiz le ponga un asterisquito al frente de lo que pretende leer o que le haga una raya por debajo en presencia, si quiere, del Ministerio Público Fiscal o de la contraparte, porque esto también lo puede hacer un fiscal en contra del testigo de la defensa. Y si es virtual, simplemente se le dice al testigo que dirija su atención a un fragmento determinado. El caso es que hay que señalar claramente el fragmento al que nos vamos a dirigir. Profesor, ¿por qué lo hace con lápiz? Porque uno muchas veces va a impugnar la credibilidad sobre varios puntos de la misma entrevista, entonces si usted la tiene rayada y rayada y rayada y rayada, el testigo no va a entender y se nos va a armar aquí un enredo y vamos a perder un poquito el ritmo. Entonces, aquí ya, una vez el testigo ha reconocido que esa es su entrevista, que fue en la que dijo toda la verdad, etcétera, él leerá en voz alta el fragmento subrayado y el fragmento subrayado dice, era clara, había bastante luz y el color de la camiseta era roja, muy roja, y el testigo normalmente va a intentar aclarar y la sugerencia es, no le estoy preguntando señor testigo, devuélvame la entrevista señor testigo, no le estoy preguntando señor testigo, omita realizar declaraciones a menos de que yo le pregunte señor testigo, obviamente sin sulfurarnos, pero uno tiene que ir limitando la información que va a dar el testigo. Esa es una técnica, digamos, que hay algunos jueces que no están de acuerdo y como lo hemos dicho en este canal, recuerden que sobre las técnicas de litigación no hay reglas universales. Entonces, obviamente, tienen que valorar cuál es la técnica que va resultando coincidente con su estilo, pero también que el juez no presente una oposición a esa manera de desarrollar la técnica, pues no vale la pena entrar en discusiones sobre esto. Y en últimas, pues si la contradicción es clara, pues no importará que el testigo aclare porque usted de todas formas con la entrevista podría volver a contrapreguntarle. ¿Cuál es la técnica entonces de impugnación de la credibilidad? Es esta y es muy sencillo. Dejo claro el punto, dejo claro que hay una declaración anterior, que en esa declaración anterior hay manera de reconocerla, que en esa declaración se habló de estos mismos elementos, se le pone de presente al testigo, se identifica la declaración anterior, el testigo la reconoce como suya, es la declaración de la cual venimos hablando, se lleva su atención al fragmento, se le hace leer en voz alta, quedó clara la impugnación y después en los alegatos finales debo mostrar la relevancia de esta contradicción. Ojo, esto no es como sumando puntos de boxeo, no se trata de sumar puntos por sumar puntos. Que el testigo dijo que la entrevista fue el 27 de octubre y en verdad fue el 28, le impugno la credibilidad, hago muy bien la técnica, pero bueno, ¿y qué fue lo que ganaste? Absolutamente nada, pero le impugné la credibilidad, no sirve de nada. Tenemos que ver que esto en realidad
sea sobre un ítem que haga más creíble mi teoría del caso, menos creíble la teoría de la contraparte o menos creíble la garantía que el testimonio ofrecería sobre alguno de estos elementos. Esta es una técnica que requiere de mucha práctica, es una técnica que uno va desarrollando y debemos irla practicando. Les sugiero practicarla en abstracto, imaginándose escenarios, y cada que puedan ponerla en práctica o con una persona que nos permita hacer como un análisis hipotético o en los distintos talleres que hay sobre la materia. La objeción por realizar de manera inadecuada este procedimiento es la misma que cuando se realiza inadecuadamente el procedimiento de incorporación probatoria, es decir, objeción no ha sentado las bases. Recuerde que esa objeción lo que explica es que el interrogador no ha agotado todos los elementos necesarios para poderle exhibir algo al testigo. Recuerden que por norma general la entrevista no ingresa como prueba. Esto es lo que llamamos testimonio adjunto. De esto hablaremos en 2 videos, pero todavía no es objeto de preocupación nuestra. Recapitulando, cuando hay una declaración previa, esa declaración previa no es prueba, salvo que sea prueba de referencia cuando estén unas causales específicamente establecidas o cuando excepcionalmente se incorpore como testimonio adjunto, como lo veremos en 2 episodios. Por norma general se puede usar con 2 finalidades: refrescar memoria, que es el programa inmediatamente siguiente, o impugnar credibilidad, que es lo que acabamos de ver, en lo cual yo dejo claro el objeto de la contradicción, dejo claro el instrumento con el que lo voy a contradecir, dejo claro cómo lo podría reconocer, se lo pongo de presente, lo reconoce, llevo su atención y muestro la contradicción. Y con esto intento menguar la credibilidad que tendrá el juez sobre la información que suministra el testigo. Miren siempre su relevancia, no es una técnica para sumar puntos de cualquier manera, y sobre todo traten de ir experimentando en los distintos quehaceres que ustedes puedan para que ya se vuelva algo supremamente habituado y que cuando lo vayan a poner en práctica de un juicio pues no les resulte muy embarazoso y puedan también resistir las distintas objeciones que se les presenten. Hasta la próxima.